Sociólogo, profesor de Estructura Social de España, Estructura Social Contemporánea y de América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. ¿Y qué más? Poca cosa más. Chileno de origen, llegué aquí en el año 74, todavía en plena dictadura, en los últimos coletazos de la dictadura franquista y en los primeros de la dictadura Pinochet en Chile. Hice aquí parte de la carrera de Sociología y Ciencia Política. Me doctoré por la misma universidad, me licencié por la misma facultad y por la misma universidad. Compaginé con estudios de física, que no, al final no me dediqué a ello ni quedaron pocas asignaturas. Y después de eso me gusta la docencia, la vocación mía era la vocación universitaria, la enseñanza. Y por otra parte, pues la vocación propia de intentar comprender las lógicas políticas de la realidad latinoamericana. Entonces entendí que había una relación entre la vocación intelectual, ¿no?, y la militancia académica, en el mejor sentido de la palabra, como también política, de intentar aportar algo en el ámbito de la interpretación de la realidad social de América Latina. Y por otra parte, explicar aquí, donde las visiones colonialistas, eurocentristas e hispanistas eran y en algún caso siguen siendo las hegemónicas, con distintas variantes. Hay variantes, ya no es la leyenda rosa o la leyenda negra o los elementos, pero digamos van variando según las épocas, ¿no? Es decir, si el comercio justo, si las ONG, si la ayuda al desarrollo, si los países en vías de desarrollo, si siempre hay una visión paternalista, cuando no, y es propio porque España es un país que fue imperial, ¿no?, y busca en su historia pues parte de su personalidad y de su identidad, y su identidad se construye sobre el genocidio, la expulsión de los moros, ¿no?, y los judíos, y la conquista ¿no?, de Granada y la articulación de lo que es el territorio nacional, y por otra parte la conquista de América. Y por tanto es lógico que proyecte su historia. Como uno dice, la historia la hacen los vencedores, en fin. Y su relato, pues si estás en España, pues se refleja hoy cuando se habla de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, las formas despectivas con que se tratan los gobiernos, incluso no solamente gobiernos, sino a las personas, ¿no? Eso de los sudacas, los panchitos, ¿no?, todo ese tipo de adjetivos que sirven para denostar al latinoamericano, ¿no?, que en el fondo pues son elementos de racismo más que de xenofobia, que en momentos de crisis pues se da también con la xenofobia, y entran a jugar factores que están larvados o latentes y que en los momentos en los cuales explotan pues la identidad nacional del español en términos de su propio mito constituyente, pues aflora, ¿no?, y aflora de las peores formas, ¿no? Si en su momento era contra los marginales, los gitanos, pues ahora son contra los negros, los africanos, los moros. Curiosamente, es decir, todo lo que en su momento fue, es decir, contra los moros, los africanos y los latinoamericanos, ¿no?, los indios. Pues indudable que en ese sentido pensé que podía aportar algo a desmitificar, cuando no a desvelar, ¿no?, lo que se esconde en las interpretaciones del colonialismo del saber. Y por eso decidí establecerme también aquí. O sea, entendí que desde ese punto de vista, y porque además me integré, España me resultó también en esa época, 75, 76, cuando llegué, un país amable en el mejor sentido, aunque nunca voy a llegar a ser gachupín, es decir, soy un español de segunda. Siempre lo he dicho, mis colegas siempre que quieren de alguna forma atacarme, me dicen, claro, es que tú eres chileno, es que tú nunca... Entonces ese tipo de cosas que después de 40 años, cuando uno ya tiene toda una vida, saca oposición, o sea, más español que yo no hay, es decir, hice oposiciones y soy funcionario del Estado, es decir, ya más que eso no puede ser. Pero en definitiva siempre cuando se quiere plantear el problema, es decir, no entiendes, y también
He participado políticamente aquí porque me quedé aquí, entendí que mi vida política como ciudadano, en el ámbito de la militancia, estaba en intentar buscar los, los elementos de la lucha contra la dictadura primero y por la ruptura democrática y la república, ¿no? Tengo raíces españolas por parte de mi padrastro, que también hizo el camino inverso, él se fue a la dictadura española hacia Chile y yo fui de Chile hacia España, ese es un camino inverso. Y por tanto, bien, pues esa militancia política me ha llevado a tomar posiciones, tanto en la militancia como también en mi vida particular, ¿no? Así que más o menos, todo, bueno, cuando uno ya entra en los 50 años, ya se van juntando muchos relatos, ¿no? Muchos caminos, caminos personales, caminos de vida intelectual, caminos de vida política, caminos amorosos. Es evidente que es casi toda una vida, ¿no? Por no decir, no llego todavía al medio siglo de estar aquí, pero evidentemente, pues uno termina queriendo el país en el que en definitiva tiene toda su historia, es decir, su primera madurez o su segunda madurez, ¿no? Que el golpe de Estado en Chile ya había había un elemento de madurez política y también humana, en las condiciones de también de salir con 19 años, ¿no? Pero es obvio que uno se va haciendo y va desarrollo. Muchas veces me río en las clases de estructura social de España, le digo, un español de segundo les tiene que venir a ustedes a explicar quién es Gerard Brennan o quién es Manuel Tuñón de Lara o en definitiva quiénes son los grandes autores de este país, ¿no?, que han desarrollado, José Fontana o en fin, por decir algunos historiadores, no simplemente, ¿no?, que en definitiva la gente desconoce. Entonces, para picarlos un poco, ¿no?, en la necesidad de que estudien, ¿no?, por lo menos para que conozcan su historia. Si no se conoce la historia, lamentablemente no se tiene memoria, y la memoria forma parte de la posibilidad de construir vida, ¿no?, de construir proyectos. Sin memoria, no. Si en el fondo lo que nosotros hacemos siempre es reinterpretar el pasado. Bien, porque me expulsaron de la universidad. Yo el día 11 de septiembre me encontraba en la Universidad Técnica del Estado. Nos quedamos allí defendiendo las instalaciones y una exposición de cuadros antifascistas, en la perspectiva también de que el golpe militar, como había sido el 29 de junio del año 73, no iba a triunfar, y evidentemente entendíamos que era nuestra obligación no solamente cuidar las instalaciones universitarias, sino porque era nuestro deber como militantes y defensores del gobierno de la Unidad Popular. Y el día 12 pues entraron los militares, nos detuvieron, nos llevaron, ¿no?, a los centros que se convirtieron en campos de concentración, y evidentemente a partir de ahí pues la historia es de todos conocida, ¿no? Por lo tanto, sin ninguna posibilidad de estudiar, porque estaba, ya digo, expulsado, pues lo suyo era por la vía de mi padre pues salir. Y de hecho, pues aunque en principio venía otra dictadura, pero lo que es la familia, el criterio de poder estudiar algo, y me vine aquí a España. Y esa es la situación. Yo era militante de la juventud del Partido Socialista y del Partido Socialista, y bien, caí en la Universidad Técnica del Estado y ya después pues, me vine. Y yo soy de los que tiene la beca Pinochet. O sea, soy pragmático. Gracias a Pinochet tengo esta casa, he podido ser profesor de universidad, tener mi biblioteca. O sea, tengo que estar agradecido a Pinochet porque conocí mundo, ¿no?, para decirlo en términos que eso fue algo que se generalizó, sobre todo porque la dictadura señaló que en Chile no había detenidos desaparecidos, sino que era gente que se había ido del país, ¿no?, supuestamente por problemas de dinero o por problemas de pareja, por problemas amorosos, y que no querían decir dónde estaban, pero que en Chile no había detenido desaparecido. Entonces al final eso generó un cierto grado de ironía, que muchos de los exiliados
¿no? Empezaron a decir que no eran exiliados, sino que tenían la beca Pinochet. En mi caso yo no fui exiliado, yo me vine, en definitiva, sí, una situación de represión que me impedía poder desarrollar mi actividad como estudiante en ese momento y mi vocación, que era la física y la astronomía, y que en definitiva pues eso me hizo salir del país. Pero cuando yo llegué aquí, España era una dictadura, no había leyes de asilo porque no habían acuerdos internacionales, y en ese sentido no será hasta muy entrado el gobierno de Adolfo Suárez donde se firman los tratados para el refugiado político, el reconocimiento de los exilios. O sea, en definitiva se va incorporando lentamente a la legislación internacional. Y eso evidentemente hizo que vinieran aquí a España los primeros exiliados con el carné de exiliado, en definitiva con la condición de Naciones Unidas de exiliado o apátrida o refugiado político. Es decir, en definitiva, los que llegábamos aquí en el año 74, 75, ¿no? Y principios del 76, lo hicimos, sí, es una condición de exilio, pero no es la condición jurídica del exiliado, sino que tuviste que salir por necesidad. Es lo mismo que uno puede decir quienes huyen de las guerras hoy en África o en los países del sur, o sea, del norte de África. En definitiva, también pueden ser hoy el exilio económico, ¿no? De los fundamentalmente en su día ecuatorianos, colombianos, ¿no? De República Dominicana, cuando las reformas neoliberales de América Latina de los 80 pues fueron generando esa masa que hoy lo estamos viendo en España. Es decir, la juventud se va a Alemania, que no quiere decir que trabaje mejor, pues se va a Alemania, Francia, Italia. En definitiva son las lógicas, ¿no? de los criterios de las reformas neoliberales, que lo que hacen es en cierta medida derribar las políticas públicas y sociales que tenían como eje la distribución de la renta y el pleno empleo, es decir, las políticas keynesianas. Destruido eso, pues la gente no tiene posibilidades, las políticas de austeridad, los elementos también, ¿no? de la reconversión del Estado, la desregulación, las privatizaciones, pues en definitiva hace que la gente salga. En los países de América Latina sí es cierto que se veía Europa, en un momento también en que entrar en España era la puerta para entrar en Europa, y por otra parte todavía no existía la ley de extranjería, iniciada ya en el último gobierno de Felipe González y después continuada con el gobierno de Aznar, por no decir ya en la lógica también de esta dinámica PP-PSOE, y que bien, la gente podía entrar aquí sin permiso de trabajo ni nada porque había la doble nacionalidad. Al menos no existía la necesidad de un visado. Todos los latinoamericanos entraban sin visado. Eso se ha mantenido con algunos países, muy pocos países, pero se ha ido exigiendo después cartas, dinero, etc. Entonces la gente que llegó en un primer momento a fines de la década de los 80 lo hizo sin ningún problema. A partir de los 90 y con la ley de extranjería esto ya ha sido otra cosa, ¿no? Es decir, muy parecido a lo que tenemos en Ceuta y Melilla, es decir, las barreras, no las alambradas, no las pateras, pero evidentemente, digamos, el tipo de viaje implica también la posibilidad de quedarse en los centros de confinación, de afinamiento y confinados en los aeropuertos para que sean devueltos después a sus países de origen, ¿no? O sea, en definitiva, también eso es así. Entonces, quienes pudimos entrar en los 70 además éramos pocos. Aquí explicar lo que era un mango o una guayaba era casi tarea imposible, o un aguacate, porque la gente no lo conocía. Incluso era un lujo comer piña, ¿no? Y ahora tú te encuentras desde el rambután, pasando por todos los tipos de las frutas tropicales, que aquí era imposible encontrarla en los 70 y en los 80, y que dado este proceso también, ¿no? de transgénicos por una parte, de las grandes empresas de alimentos y de las multinacionales
de las agroindustrias, pues nos encontramos aquí con sandías chilenas, melocotones de frutas fuera de la estación, melocotones, albaricoque, aparte de todas las frutas tropicales que en su momento, de muy mal sabor por lo demás, porque en definitiva no, pero muy bonitas, ¿no? O sea, tienes ese encanto supuestamente. Y claro, evidentemente hay un cambio en esa lógica, ¿no? Lo que tuve problema es por mi militancia política. A mí me detienen en la primera manifestación por la amnistía, pan, trabajo y libertad, que en junio del 76, o sea, a menos de un año de la muerte del dictador. Era la primera gran manifestación que iba a haber. Se dieron el chivatazo, a mí me pillaron en San Blas, yo vivía en San Blas, y me fueron a buscar, me detuvieron, me llevaron a la DGS, me pusieron en los calabozos. Ahí estuve detenido 3 días o 4 días, y ¿no?, con las caricias propias del régimen, y curiosamente ya Franco no estaba Suárez, estaba Arias Navarro, porque el ministro del Interior era Fraga Iribarne. Y bueno, me expulsaron de España, me llevaron en un camuflado hasta Andaya, me dejaron en la frontera a las 3 de la mañana y ahí me dejaron, en Francia. Me quitaron la residencia, pero como no podían anularla, lo hicieron de una manera muy, digamos, extrajudicial, porque yo tenía que haber sido sometido a juicio, haberme quitado la residencia, porque tenía aquí la residencia, en fin. Después entré clandestinamente a España, tenía una orden de expulsión de 5 años, y en definitiva lo típico, ¿no? O sea, entré por Barcelona, por VU, y al año siguiente, con lo cual pude terminar la carrera aquí, y aún también siguiendo con la militancia política, ¿no? O sea, en definitiva, después, por allí, por finales de la década de los 80, me incorporo a Izquierda Unida, y en el grupo de independientes, justamente en la huelga del año 88, que juntamos un grupo de independientes, ¿no?, que se reunía, estaba, bueno, en fin, mucha gente, y por la dinámica del grupo de independientes y el cambio que se estaba dando en Izquierda Unida, que estaba saliendo Gerardo Iglesias y entrando Julio Anguita, nos hicieron una invitación para incorporarnos a Izquierda Unida como tales independientes, y tuvimos en el Colegio Julián Besteiro, que está por ahí por la parte de atrás del Parque de las Avenidas, una reunión, y me eligieron como uno de los 4 miembros del grupo independiente a la presidencia de Izquierda Unida como coordinador de áreas, ¿no?, de política internacional. Así que estuve 4 años también, hasta el 92, como coordinador de política exterior de Izquierda Unida. Y bueno, pues los avatares propios de la vida, etcétera, más los problemas internos que se van generando. Es muy difícil la militancia cuando uno es independiente, ¿no?, sobre todo en una organización muy férrea, que no es una crítica, es simplemente, digamos, una constatación de hecho. Entonces, efectivamente, digamos, los apoyos que yo podía tener no eran los mismos apoyos de un militante del PC o del PASOK o de Izquierda Republicana, de los partidos que entraban por ese lado. El apoyo era simplemente mi persona, ¿no?, y el grupo de independientes. Entonces, evidentemente eso generaba, y terminé renunciando a la presidencia y también a Izquierda Unida, ¿no? Pero me sigo sintiendo copartícipe, nunca he dejado de militar en lo que podríamos llamar la lógica de la ciudadanía, ¿no? O sea, en definitiva, ni he dejado de asistir a las manifestaciones, ni he dejado de tratar de incidir en lo que es un proyecto político de la izquierda española, por los escritos que uno puede hacer o por la docencia, no sin utilizar la clase como un mecanismo de propaganda política, que no creo que que las aulas sean, ¿no?, el escenario adecuado para la propaganda política o proselitista, ¿no? Creo que ese es un mal servicio que se le hace a la universidad, incluso a los estudiantes, incluso mezquino, diría, desde ese punto de vista, pero también se da, y bajo ese criterio, pues en definitiva también intentar
proyectar lo que uno habla de la docencia, ¿no? Esa vida ejemplar, el vínculo entre el decir y el hacer, ¿no? O sea, que la gente vea que hay un compromiso, mi interlocutor es el estudiante, no es mi colega, desde el punto de vista de obtener más puntuaciones para obtener una cátedra en mejores condiciones. O sea, la relación es de la enseñanza en términos de apoyar la formación, apoyar el conocimiento, y no es que no me interese el diálogo interpares, pero mi diálogo interpares en lo que es la dinámica del conocimiento se puede dar a través de escritos, a través de debates, a través de mesas redondas, en definitiva bajo otros criterios, y que por lo tanto en la facultad o en la universidad a mí me interesa ese criterio aristotélico o, si uno quiere, socrático, de lo que es la formación continua en la capacidad de educar en libertad, y por tanto dar elementos para que el estudiante pueda pensar. Yo siempre en mis clases he dicho que no se trata de pensar como Royman, sino de pensar. O sea, y el elemento clave en una sociedad donde se eliminan los orígenes del pensamiento es recuperar, ¿no?, a quienes han pensado y dicho los problemas. Bajo ese criterio yo señalo que en situaciones de crisis lo más necesario es volver a los clásicos, sobre todo por la manera de hacer las preguntas, no por el contexto de la coyuntura, sino para ver cómo ellos formularon la pregunta y los elementos de definición del problema. Y yo creo que en ese sentido hay esa continuidad. Ese debate de antiguos y modernos creo que no es válido, sino que hay una continuidad en la lógica del pensamiento, y lo que pensó Aristóteles sigue siendo tan válido, claro, no el sistema ptolomeico, porque no estamos en eso, pero las dinámicas de la ética nicómaco, la enseñanza, el organón, la crítica a la sofística desde el punto de vista de la lógica del pensamiento, la crítica a la pragmática y al pragmatismo, ¿no?, de William James, para ponerlo en el siglo XIX, entra también en la dinámica educativa. Educar tiene como objetivo dar las herramientas necesarias para que una persona a través del conocimiento pueda ser libre. O sea, no se trata, por tanto, de simplemente transmitir conocimiento, sino de generar la posibilidad de vocación hacia el saber. No tanto en el amor a la filosofía, el amor al saber, pero sí educar significa crear humanidad, crear dignidad. Una persona que desconoce, no sabe leer, no sabe escribir, no tiene capacidad de comprensión del mundo. Por lo tanto, los primeros elementos para ser libre son la posibilidad de conocer el mundo. Y para conocer el mundo es necesario tener las herramientas que le permitan diseccionarlo. Y la educación no es ni más ni menos que facilitar las herramientas para que cada uno tenga la capacidad del juicio crítico. Educar es fortalecer la capacidad de creación del juicio crítico. Eso es la educación. Lo demás viene por añadidura. Es decir, las disciplinas que sean necesarias en un proceso educativo es distinto. La matemática, la filosofía, la historia. En definitiva, ¿qué queremos? Que sea un proceso de liberación de la persona en el ámbito de su capacidad de vida, es decir, de ser humano. Y ese era el criterio que tenía el liceo, ese conocimiento que nos hacía personas. Educar es hacernos personas. Desde la primaria, pasando por la secundaria, no es tanto acumular conocimiento como tener la capacidad de aplicar esos conocimientos a la vida cotidiana. Y países en los cuales se ha eliminado el analfabetismo, en los cuales se genera la posibilidad de conocimiento y de vida, son los países más libres y más democráticos. O sea, no se trata de tener libertad de prensa cuando el 60% de la gente es analfabeta. Es decir, antes de la libertad de prensa está la capacidad de que la gente sea alfabeta. Cuando tengamos, no digo que sea uno detrás de uno después de otro, evidentemente pueden ser de forma complementaria, pero uno no puede negar que un país no puede ser libre si más del 50% de su población no sabe leer y escribir. Y el primer deber
de ese Estado, en términos de sus gobernantes, es producir el conocimiento, o sea, derivar la educación, hacer posible que la gente aprenda a leer y escribir, porque eso las va a hacer libres. La educación es un mecanismo para ser libre, para poder realizar lo que uno piensa y quiere. O sea, no solamente esa es la capacidad de realización, la libertad de realización. No se trata de la libertad de elegir, sino la libertad de realización. Y la educación no es solamente la formal, sino la educación ciudadana. Aquellos elementos que nos permiten a nosotros construir el hecho republicano, republicano desde el punto de vista de la construcción de derechos, pero también deberes, ese concepto de ciudadanía plena. La educación debe ser la formación para la ciudadanía plena, ¿no? Y esa ciudadanía plena significa responsabilidad con lo público, responsabilidad individual, generar los valores de respeto hacia el otro, aceptar la diferencia, buscar los elementos sobre los cuales se eliminen la injusticia social, o sea, aquello que en definitiva nos hace posible vernos a nosotros mismos en el otro. Ese es el valor de la educación. Y ese valor de la educación es lo que termina, en definitiva, construyendo una sociedad democrática. Yo siempre he señalado que el mejor profesor no es el que más sabe, sino el que es capaz, ¿no?, de, en este sentido sí, dar los elementos del conocimiento necesarios para que el estudiante conozca los principios sobre los cuales basar, ¿no?, su propia vida. Un profesor bueno de física no tiene que saber toda la física atómica, pero tiene que saber los elementos básicos de física atómica para decirle al estudiante dónde puede recurrir. O sea, el educar es no ocultar las fuentes del conocimiento para que uno sea libre y generar vocación. Claro, evidentemente eso es lo que uno hace cuando dice, ay, ¿por qué estudiaste biología? O ¿por qué estudiaste historia? Porque tuve un buen profesor en el colegio, ¿no?, que me hizo querer la historia, o que me hizo querer la física, o que me hizo querer la matemática, o que me hizo querer la filosofía. ¿Eso qué significa? Que despertó, ¿no?, en el estudiante, en la persona, más que en el estudiante, esa dimensión del humano para querer saber. En esa lógica, educar es despertar e incentivar la capacidad humana para el conocimiento, para el saber y para la solución de los problemas de la vida cotidiana. Es decir, la física tiene que ver con la vida cotidiana, la historia tiene que ver con la vida cotidiana, la matemática tiene que ver con la vida cotidiana, la biología tiene que ver con la vida cotidiana, la medicina tiene que ver, la antropología tiene que ver. Por lo tanto, se trata no solamente de transmitir conocimiento, sino dar las herramientas para que lo que yo sé, quien lo está recibiendo lo pueda superar. O sea, pueda evolucionar y pueda saber más que yo, es decir, en ese hecho acumulativo tenga dos factores que son importantes: la capacidad de juicio crítico, es decir, fijar un conocimiento y seleccionar conocimiento. Y bajo ese criterio uno puede estar seguro que quienes así lo hagan van a tener mejores capacidades que yo, o sea, no mejores capacidades, van a tener mayor capacidad de resolver problemas y de enfrentarse a esa realidad. Por eso yo señalo, lo había dicho antes, que no se trata de pensar como Reutemann, sino de pensar. Y el pensar son las formas de actuar, y del pensar tienen que ver qué necesitamos saber para saber, ¿no? O sea, en definitiva, es una pregunta de qué conocimiento necesitamos para saber en función de la realidad que tenemos. Y eso es lo que identifica al educador. Y el educador funciona también sobre la base del educando, para decirlo en términos de Paulo Freire, es decir, hay no solamente una pedagogía del oprimido, sino las dinámicas de construcción del conocimiento, ¿no? O sea, el elemento no solamente pedagógico, sino los elementos del saber que hacen posible que construyamos un conocimiento libre. Conocimiento libre no significa conocimiento neutro, conocimiento asexuado o conocimiento imparcial, sino esos conocimientos con valores que tienen que ver con la dignidad y la ética, que se resuelven en todos los caminos en función básicamente de esa dinámica del ser social, ¿no? La escuela pública, en primer lugar, porque no es una empresa, tiene como objetivo, lo habíamos señalado, crear ciudadanos.
en el hecho, ¿no?, republicano de la república, para entenderlo así, mientras que la educación privada es un negocio, es una empresa que tiene como objetivo ganar dinero. Entonces no le pidamos peras al olmo. La escuela pública es un proyecto educativo de generación de ciudadanos, ni siquiera de médicos, de ciudadanos, y la escuela privada es un negocio para obtener un beneficio por parte de los empresarios que se dedican a la educación como un medio, como puede ser efectivamente también la salud. No tiene como objetivo la creación de la ciudadanía. Otra cosa es que se encubra. La prueba está en que la empresa privada de la educación, o sea, se fundamenta en los gastos y en supuestamente un criterio de calidad, que es falso además. Hay un falso debate, o un debate estéril, que contrapone lo público y lo privado. Lo público y lo privado son dos caras de una misma moneda, que es lo social. Otra cosa es lo íntimo, ¿vale? Pero lo público y lo privado forman parte de lo social. Lo privado es aquello de lo que yo carezco. Por eso uno habla de reservado el derecho de admisión o propiedad privada. Cuando uno habla de propiedad privada y pasa por un campo o pasa por donde hay un cerco, me está diciendo que no es mío. Es decir, me está diciendo de lo que yo carezco. Por eso el derecho, en términos de los códigos penales, castigan porque tú te has apropiado de algo que no tienes. Entonces es falso que la propiedad privada identifique lo que tú tienes, sino lo que tú no tienes, ¿vale? Sin embargo, lo que tú no tienes está construido socialmente. No es un galimatías, simplemente plantearlo. Y el hecho social tiene que ver con aquellos factores que nosotros entendemos en la responsabilidad colectiva, en tanto en cuanto nosotros, en la función de lo social, construimos una sociedad. Y la sociedad, como parte de esa sociedad, como ciudadanos, miembros de esa sociedad, tenemos obligaciones, deberes y derechos. Y desde esa perspectiva, el Estado, a través de las políticas públicas, es decir, a través, perdón, de lo público, hace políticas sociales. Por ejemplo, iguala desigualdades que en el ámbito de lo privado me dicen de lo que no tengo. Por eso uno habla de que cuando paga impuestos no estamos teniendo medicina gratis, no estamos teniendo educación gratis. Estamos diciendo que el Estado, como ese generador global del bien común y del interés general, o sea, el bien común como construcción del interés general, ese interés general requiere fundamentalmente una distribución de la renta, criterios de justicia en el derecho y criterios mínimos de realización, ¿no?, de la persona. Bajo esos elementos, en lo económico, en lo político y en lo social, estamos hablando del interés general del Estado por proporcionar el bien común. Bien común en la educación, en la salud, en los valores, en lo que fuera, ¿vale? En la cultura, en todos los aspectos, en la familia. Desde esa perspectiva, por tanto, cuando uno habla de lo social, está hablando de la construcción del bien común, en el interés general que compete exclusivamente al Estado. Y el Estado debe devolver en forma de proyectos y políticas públicas y sociales aquello que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Por eso una buena educación pública, una buena sanidad pública implica ese concepto no solo del estado del bienestar, sino del interés general en el bien común. Cuando uno rechaza el bien común y rechaza el interés general sobre la base del interés particular, lo que uno está haciendo es negando los aspectos sociales y públicos de las políticas del Estado. Y eso son cosas completamente distintas. Por eso no hay una diferencia entre lo público y lo privado, sino que son complementarios. Y esa complementariedad implica que la posibilidad de que yo me realice en el ámbito privado requiere las posibilidades reales que estén presentes en lo social, en lo colectivo, en el interés general. Por eso es necesario tener buenas carreteras, por eso es necesario construir casas de vivienda social, por eso es necesario la salud pública, por eso es necesario, no por un problema de neoliberalismo frente a políticas keynesianas, sino simplemente de respeto a la persona humana, en la propia lógica, diríamos, de lo que es ese concepto del bien común. Ahora, cuando se abstrae y aparece el interés privado, pues evidentemente cambia absolutamente
las reglas del juego. Y se da un falso debate que es lo público versus lo privado. Yo diría que no hay contradicción. Para poder desarrollarse en el ámbito privado necesariamente tenemos que tener los elementos de lo colectivo para poder tener la posibilidad de disfrutar de una calidad de vida, no solamente de condiciones de vida. Y la calidad de vida es desplegar las facultades. Y para desplegar las facultades necesitamos un desarrollo humano. Y el desarrollo humano se da sobre el hecho de las políticas públicas y sociales. No como un factor añadido, sino como un referente que si lo hicieran solamente el capitalismo en términos de las clases dominantes y las burguesías no lo hacen. Por eso el Estado asume aquel elemento colectivo que la burguesía y las clases dominantes y la oligarquía no lo van a hacer. Y lo hacen en función del mantenimiento de su propio Estado, de su propio sentido, es decir, de su propia esencia. Ahora, claro, cuando no han necesitado más que la represión, el dominio y el Estado de la seguridad nacional o los elementos de descrédito de lo público, pues efectivamente lo que estamos teniendo es una degradación de la condición humana. Una vez que hemos perdido, ¿no?, la capacidad de desplegar nuestras facultades humanas en el ámbito del bien común, nos deshumanizamos, es decir, desaparece o se mengua la capacidad de poder ser persona humana. Entonces hay un proceso de individualización y al mismo tiempo de deshumanización. La escuela pública ha dejado de ser parte de las políticas sociales del Estado. Y lo que ha propuesto es fundamentalmente el apoyo a intereses privados de carácter estrictamente monetario y crematístico, donde los programas educativos se transforman meramente en criterios especulativos para ganar dinero. El no apoyar la escuela pública, en definitiva, forma parte del rechazo de la construcción de ciudadanía política. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta las lógicas del neoliberalismo, para el neoliberalismo, una persona que tenga capacidad crítica, capacidad no memorística, sino que tenga capacidad de reflexión y de juicio, no es compatible con la necesidad de sumisión al poder que generan, ¿no?, los procesos de desarticulación de la ciudadanía política. La escuela pública crea ciudadanía, la escuela privada no crea nada. Es decir, es simplemente una expedición de títulos, pero no crea ciudadanía ni crea ningún tipo de valor, por mucho que lo haga, por mucho que sea una empresa laica o por mucho que sea la Iglesia Católica, y por mucho que eso se encubra sobre determinados valores. Si no hay un principio educativo global en el ámbito de unas políticas educativas que generen el espacio de lo público como una educación de calidad y no genéricamente, sino una educación de calidad capaz de generar ciudadanía, la escuela pública se transforma ni más ni menos que en un sitio donde llevar a los hijos, ¿no?, para tenerlos durante 9 años, para tener un título para entrar en el mercado de trabajo. Y la educación es generación de ciudadanía, no solamente articulación de conocimientos básicos para incorporarse supuestamente a la vida laboral. La escuela privada adoctrina, la escuela pública no adoctrina, porque la escuela privada tiene como objetivo, si es en el caso de la educación religiosa, generar católicos, mahometanos, budistas, y si es una empresa privada laica, tiene como objetivo generar la competitividad, establecer criterios de competencia, ¿no?, alabar al individuo y negar los valores sociales, ¿no?, estableciendo los vínculos fundamentalmente de sálvese quien pueda, pero yo el primero, o sea, tener elementos, ¿no?, que se vinculan casi a esos factores de la meritocracia que son falsos, mientras la educación pública tiene como objetivo desplegar las facultades para la persona que entra al proceso de educación tenga herramientas para la vida, no para competir en el mercado.
La creación de ciudadanía sí, porque hay un proceso de despolitización, por eso se eliminan asignaturas como filosofía, o si no se eliminan, se reducen las materias de filosofía, de historia, aquello que curiosamente hace a la persona. El hecho de retirar asignaturas como la filosofía o la historia o la literatura, o al menos disminuirla en los planes y programas de estudio, lo que nos hace es perder el horizonte de donde venimos. Es decir, en definitiva, tener la capacidad de interpretar quiénes somos desde el punto de vista de nuestro proceso que nos hace a nosotros personas, porque nosotros somos el resultado de una historia. Nosotros continuamente no podemos pensar el futuro, pensamos el pasado. Por eso uno se plantea hoy la ley de memoria histórica, porque se intenta reinterpretar la historia para que aquellos procesos que tuvieron una interpretación puedan ser conocidos de una manera más cabal y no mediados por el hecho de una victoria en una guerra que desconoce al otro o que ha intentado ocultar, ¿no?, aquellos elementos que también forman parte, ¿no?, de ese golpe de Estado del 36 o de esa guerra civil que nos ha llevado a 40 años de dictadura. Por tanto, en ese sentido, cuando la escuela pública se va desgajando de esos saberes que nos hacen personas, estamos hablando de un proceso de deshumanización. No es posible que un estudiante le cambien la asignatura de historia por una asignatura de economía de bolsa, por ejemplo, ¿no?, o que le pongan factores para poder entender cómo funciona el mercado. Bien, eso significa que se está dando prioridad a otros elementos. La escuela pública aparece también mediada en esa lógica del neoliberalismo, con lo cual lo que hacemos es deshumanizar, despolitizar y no darle al ciudadano que estamos formando aquellos elementos que le van a hacer libre, sino que le estamos dando aquellos elementos que hacen posible que sea oprimido de una manera mucho sin violencia, es decir, donde la violencia del golpe es sustituida por la sumisión al poder. Y evidentemente la escuela pasa de formar ciudadanos a pasar a formar sujetos sumisos al poder. En la universidad es el último centro en el cual, digamos, se complementa ese factor también de lo público en ese criterio de sometimiento y sumisión al poder. O sea, no se crea pensamiento crítico, sino lo que se hace es generar aquel pensamiento que en el fondo es complementario a los mecanismos para que nosotros podamos triunfar pragmáticamente en el mundo del trabajo. Y eso significa que si el profesor piensa en verde, usted piensa en verde. Si el profesor piensa en rojo, usted piensa en rojo. Si el profesor piensa en amarillo, piensa en amarillo. Si el profesor le dice que compre su libro, usted compre su libro. Y si el profesor dice que Cristóbal Colón nació en 1850, usted en el examen pone 1850 porque si no, no aprueba. Esos son los mecanismos sobre los cuales la sumisión del poder genera seres no reflexivos, sin juicio crítico y que se van a someter mucho más dócilmente a las dinámicas del mercado laboral. Y eso lo estamos viendo hoy. Es decir, si tiene que gatear se tiene que estar en cuatro patas y, en una empresa porque el jefe le dice en cuatro patas, pues si va a perder en cuatro patas, si se pierde la dignidad. Entonces, la educación hoy no es para generar individuos, sino para generar individuos libres, personas, ciudadanos, sino para generar seres sumisos y fundamentalmente, digamos, sin dignidad, sin valor de dignidad. O sea, disminuyen los valores de la ética y la dignidad sobre la base de poder sobrevivir. Y ese es el objetivo de hoy, de lo que se está enseñando, tanto en las universidades privadas, desde luego, en las escuelas privadas y lamentablemente las públicas, en esta lógica neoliberal, se suman, ¿no?, a través de esta dinámica con la finalidad también de competir con la privada. Y por eso digo, la universidad pública no debe de competir con la privada, porque el objetivo de la privada es ganar dinero, el objetivo de la pública es formar ciudadanos. Ciudadanos que después pueden ser buenos fontaneros, que después pueden ser buenos albañiles, que después pueden ser buenos médicos, o que también pueden ser buenos atletas, o que pueden ser
lo que quieran. En el ámbito taxistas, pueden ser camareros, pueden ser cocineros. O sea, no se trata de un estatus profesional, sino se trata de garantizar el hecho de la dignidad humana sobre la base de esa ciudadanía. Y la universidad tiene que establecer esos criterios y no solamente la universidad, perdón, la educación debe señalar que no por tener un título universitario se es más persona. Lo que hay que señalar es que quien tenga un título universitario tiene un compromiso mucho mayor desde el punto de vista de su conocimiento en la responsabilidad y en el desarrollo de ese conocimiento en el ámbito de lo colectivo. Y esa es la complementariedad. El resto es elementos de meritocracia o elementos de estatus que en definitiva lo que vienen a garantizar es la desigualdad social. En España no hubo una ruptura democrática. Y el no haber una ruptura democrática y una reforma, como bien decían los padres de la Constitución y los padres de la reforma política, solamente se reforma aquello que queremos que permanezca y aquello que va a permanecer. Entonces podríamos decir que la dinámica de lo que fue el proceso de modernización del Opus Dei en los 60, ¿no?, sobre la base de una remodelación del nacionalcatolicismo en los criterios de una versión desarrollista, tecnocrática, que significó una reforma en los aspectos fundamentales de la vida pública y también de los mecanismos de oposiciones, etcétera, etcétera, no se ha mantenido. Lo cual quiere decir que hoy no tenemos realmente un sistema educativo democrático. Y lo podemos ver en las formas, podemos pensar en las partes por la cúspide de la pirámide o por la punta de la pirámide. En la universidad los catedráticos siguen teniendo el mismo poder, los elementos de oposiciones siguen teniendo los mismos criterios de cooptación, los elementos sobre los cuales se configura quienes están dentro y quienes están fuera entran en la lógica también del amiguismo. No hay, por tanto, un régimen democrático desde el punto de vista de lo que significa la propia estructura administrativa de la universidad. Bien, y eso lo podemos trasladar después a gente que no va a sus despachos, gente que puede utilizar las aulas para sesiones de psicoanálisis, otros que no dan clase, hay abusos sexuales, existen criterios de discriminación, corrupción, profesores y profesoras que utilizan la universidad para beneficio propio. ¿Eso qué significa? Que no hay un control democrático. Bien, eso lo podemos llevar, podemos ir retrocediendo en el ámbito de la educación pública en los institutos, en la primaria y en la preescolar, evidentemente con características completamente distintas. Si aquí hubiese habido una ruptura democrática, evidentemente tendríamos un proyecto educativo democrático. Y claro, los grandes partidos como el PSOE y el PP, en sus distintas versiones, no entienden que la educación es un problema de Estado y no de partidos políticos. Mientras la educación siga siendo vista como un factor de manipulación ideológica en el compromiso partidario, no vamos a tener una enseñanza republicana democrática. Y evidentemente la LOMSE o LODE, LIDE, LUMEN, llamémoslas como queramos en el ámbito educativo, que tomen las siglas que quieran, en la medida en que no haya un acuerdo global de establecimiento de qué es la educación democrática, es decir, qué conocimiento necesitamos saber para saber qué estamos conociendo. Y eso implica ser democráticos. O sea, no buscar en la educación un mecanismo de manipulación ideológica o de compromiso partidista, sino fundamentalmente establecer mecanismos de construcción de ciudadanía. Han habido momentos, sí, es decir, asignaturas como educación para la ciudadanía, pero ya hemos visto el resultado del PP, otras formas, pero hay que entenderlo como un pacto de Estado. Y un pacto de Estado, lamentablemente, en un país como el nuestro, en el cual siguen habiendo ganadores y vencedores de una guerra y perdedores, ¿no?, de una guerra, la posibilidad real de construir un proyecto democrático educativo
hubiese significado una ruptura democrática, pero aquí no tuvimos una ruptura democrática, tuvimos una reforma pactada. Y bajo ese criterio imperan los mismos valores y los mismos elementos que estaban presentes antes de la muerte del dictador, efectivamente, ¿no? Aderezados o transformados o maquillados, ¿no? Para el siglo XXI. Pero desde el punto de vista de los fundamentos no, y por eso estamos discutiendo todavía si la religión sí o la religión no, cuando eso en cualquier país mínimamente serio, ¿no? Donde la educación significa ese vínculo social de cohesión, ¿no? De sus ciudadanos, en su capacidad de construir nación, pues evidentemente nosotros no lo tenemos, ¿no? Y la prueba es que vamos a salto de mata y así no podemos construir un proyecto democrático. Pero yo diría que eso tiene que ver porque los grandes partidos que hoy nos gobiernan tampoco son democráticos. O sea, para que haya un proyecto educativo democrático, los partidos tienen que creer en la democracia, no en la libertad de partidos, o en la libertad de expresión, o en la libertad de reunión, sino tienen que ser proyectos democráticos. Y si los partidos no tienen proyectos democráticos, si no tienen proyectos de desarrollo del capitalismo neoliberal o con rostro humano, evidentemente no pueden ser proyectos democráticos.